integración social y en las metas que se plantearon dentro del Plan Distrital de Desarrollo, pues se habla de alguna manera como de traer otros sectores para la prestación de los servicios sociales. La Secretaría Distrital de Integración Social es un monstruo de entidad, o sea, no solamente atiende, el caso de ingreso mínimo garantizado, tema de comedores comunitarios, sino también personas en condición de habitabilidad de calle, el tema de adulto mayor, el tema de juventud, el tema de niñez, entre otros temas que están en la Secretaría Distrital de Integración Social. Sin embargo, ustedes emitieron una resolución, que es la resolución número 2802 del 30 de noviembre de 2024, por la cual se actualiza la plataforma estratégica de la Secretaría de Integración Social y deroga la resolución 0456 del 5 de abril de 2021. Y allí se plantea un giro significativo de la prestación directa de la Secretaría Distrital de Integración Social, donde se busca generar alianzas estratégicas con el sector privado u organizaciones no gubernamentales o de cooperación internacional que puedan prestar servicios enfocados en la inclusión social y productiva. Y en ese sentido, esta narrativa de actualización estratégica pues deja de lado algo que es el fortalecimiento estructural de la Secretaría Distrital de Integración Social en la prestación directa de sus servicios. Y allí lo que tenemos es pues la tercerización de varios de los servicios de la entidad en varios de los sectores o de las tareas o digamos de las funciones misionales de la entidad en relación a la prestación de estos servicios. Desde septiembre del 2024, la Secretaría ha empezado a hacer unos ajustes definidos dentro del Plan Distrital de Desarrollo, particularmente con la modificación del alcance de la estrategia del ingreso mínimo garantizado, con respecto a una refocalización de los servicios. O sea, es decir, digamos, en efecto, o sea, el tema de Sisbén no depende del gobierno distrital como se planteó en el debate que hizo el colega Rolando González, y pues que todos y todas lo sabemos, sino pues que esto lo hace el gobierno nacional, que da unos medidores. Lo que hace la Secretaría de Planeación es coger esa información y de alguna manera clasificarla, entregarla a las entidades para la prestación de los servicios que hace cada una de las entidades del distrito. Y resulta que ahora, en las transferencias monetarias que hace la Secretaría de Integración Social, están dirigidas a personas en situación de pobreza extrema, personas mayores y personas con discapacidad. Y se establecen una serie de condicionantes para jóvenes y para hogares con niños y niñas y adolescentes. Y en este esquema, las personas en situación de pobreza moderada, que son las que están en categoría B del Sisbén, quedan excluidas. Y se incluyen solamente si tienen unos requisitos adicionales, como por ejemplo es que tengan una condición especial, el hogar esté compuesto por menores de edad o jóvenes que puedan hacer parte del sector productivo. Es decir, sacamos una población que tiene una situación de pobreza, no por supuesto extrema, pero no quiere decir que las condiciones de pobreza en las cuales se tiene sometido en este momento, pues de alguna manera sean excluyentes de cierto tipo de atención social por parte de la administración distrital. Y sin embargo, pues antes de esta administración, la Secretaría de Integración Social, y esta denuncia no solamente la he hecho yo, la han hecho concejales de gobierno, como por ejemplo el concejal Gonzaga, que tiene que ver con los subsidios que tenían los transportes para las personas en condición de discapacidad. ¿Y por qué el subsidio o la reducción o descuentos en la tarifa? Porque es que la persona en condición de discapacidad, sobre todo si tiene, dependiendo del tipo de condición de discapacidad que tenga, pues esta persona anda con su cuidador o cuidadora. O sea, no es simplemente la persona en condición de discapacidad, sino que los trayectos de alguna manera los hace de manera acompañada cuando requiere de manera permanente de una cuidador o cuidadora, en su gran mayoría personas cuidadoras. Entonces, de aquí en el caso de los pasajes gratuitos, entre comillas, pues porque es una plata que son 85.740 millones de pesos que entregaría la Secretaría de Integración Social a la empresa de Transmilenio, pues que entregará estos pasajes. Pero lo cierto sí es que ha habido quejas que yo creo que muchas y muchos hemos recibido, porque pues digamos no alcanza la totalidad con este tema del gasto de vida para que puedan movilizarse de manera más idónea en la ciudad. Los comedores comunitarios pues son una herramienta para solventar de alguna manera la inseguridad alimentaria.
Sin embargo, lo que nosotros mencionamos, por ejemplo, y es que este programa es uno de los que mayores cambios ha tenido durante este primer año de la administración distrital. Y fíjense ustedes que los comedores, los 117 comedores que estuvieron en funcionamiento durante el año 2024, tuvieron en atención a 34.200 personas, y las personas que se registran aproximadamente en condición de pobreza extrema y moderada, categorías A y B del CISBEN, son 1.279.201 personas. Entonces esto equivale más o menos al 2,6% de las personas que requerirían este tipo de atenciones. Y es importante señalar que durante el año 2024 hubo una atención de 287 días de los 365 días al año. Y en esta renovación, y nosotros lo planteamos el año pasado, no dijimos que no se fuera a renovar como tal la prestación de servicio, sino que durante 6 días, mientras se renovaba nuevamente la operación, hubo un déficit de alimentos de las personas. No hubo, digamos, paquetes de emergencia como en otras épocas se podían llegar a entregar en esos 6 días, porque pues digamos la gente no deja de comer 6 días simplemente, sino pues que requiere de alguna manera de algún tipo de contingencia. Lo siguiente tiene que ver con el cambio de focalización. Entonces, en la resolución 048 del 10 de enero de 2025, nuevamente se hace una refocalización o unos cambios de focalización con base en los datos que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social para aquellas personas que están calificadas en CISBEN como CISBEN C9, o sea, en adelante personas en condiciones de vulnerabilidad, y pues de acuerdo incluso meses de trabajo que tuvimos con la Secretaría Distrital de Integración Social, se dejan por fuera alrededor de 5.433 personas de los servicios de los comedores comunitarios, porque pues digamos se entendería que estas personas no requieren este tipo de alimentos, y aquí nuevamente porque no están catalogadas en pobreza extrema, sino pues personas en pobreza moderada, que son personas vulnerables por inseguridad alimentaria, entre otras circunstancias que es importante que tengamos aquí en cuenta. Entonces las personas que están calculadas en el CISBEN como C9 salen de los comedores comunitarios, y pues allí correríamos un riesgo con relación a estas más de 5.000 personas que saldrían de los comedores comunitarios. Dentro de los objetivos que ustedes plantean de Bogotá sin hambre 2.0, entre lo establecido entre la política y las disposiciones, se habla de ampliar la cobertura de los servicios alimentarios. Entonces por eso pasamos de 117 a 165 comedores comunitarios durante este cuatrenio. Entonces yo quisiera preguntar, secretario, si el excluir a estas personas hace parte de mantener una meta, porque digamos se ponen en otros lugares con base pues a los datos que ustedes pueden llegar a tener, el tema de la ampliación de estos comedores comunitarios, pero ¿qué pasa con la exclusión de estos grupos poblacionales que están catalogados como C9 en el CISBEN? Y es para poder mantener los mismos cupos con más comedores comunitarios que estén en otros puntos de la ciudad. ¿Qué pasaría como tal con esas personas que quedarían excluidas? Y fíjese usted, secretario, que en el 2022 Bogotá tenía 117 comedores comunitarios y en el 2022 se atendieron 34.400 personas, y en el 2024 con 117 comedores comunitarios atendimos 34.200 personas. ¿A qué se debe ese número de 200 personas menos que se atendieron en los comedores comunitarios? Resulta que existían 109 profesionales de áreas sociales, trabajadores sociales, psicólogos, entre otros, que prestaban una atención social en los comedores comunitarios, teniendo en cuenta que la persona no simplemente va a recibir algún tipo de alimento, sino que también requiere algún tipo de atención social por el contexto en el cual vive, ¿sí? Temas de salud mental de adolescentes, el trato, por ejemplo, que puede llegar a recibir un adulto o una adulta mayor que accede como tal a estos comedores comunitarios, y le permitía de alguna forma a la Secretaría de Integración Social tener en cuenta otras variantes y tipos de atenciones que podían llegar a tenerse en cuenta en los comedores comunitarios, incluso también de la Secretaría de Educación Distrital. Pero resulta que en el proceso competitivo de la Secretaría de Integración Social 92011-2024 se cambió de estos 109 profesionales que estaban contratados directamente por la ESAL a contratar únicamente 10 directamente por parte de la Secretaría de Integración Social, con base a una encuesta que ustedes hicieron a las personas de los comedores comunitarios, pero que no incluía el componente social. Entonces se habla ahora de una serie de talleres quitando ese componente social
importantísimo para la atención social integral en los comedores comunitarios. Y teniendo en cuenta esto, pues digamos hablamos de una drástica reducción en el acompañamiento social, porque es que la atención social y la reducción de la pobreza no son simplemente indicadores de raciones de comida entregadas, sino poder tener un panorama integral de la situación que viven las familias. Por eso hacía un poco énfasis con relación al tema de la pobreza multidimensional, con relación al número de personas enfermas, si esto tiene que ver también con el tema de atención primaria en salud, entre otras, que sí creo que es un panorama, es un panorama muchísimo más amplio que va más allá del tema de indicadores, de cifras, metas, sino que es poder mejorar ostensiblemente las condiciones de vida de las personas que pueden llegar a recibir cierto tipo de atención social en los comedores comunitarios. 723.000 niños y niñas entre 0 y 5 años requieren atención en jardines infantiles. Acá hay una distribución y unos convenios que tienen dentro de la Secretaría de Educación Distrital y la Secretaría Distrital de Integración Social. Sin embargo, secretario, llama la atención que de la cantidad de personas que este es uno de los servicios misionales de la entidad y pues que ha sido reiterativo, y no solamente su administración sino en anteriores administraciones, lo relacionado con el tipo de vinculación que tienen las personas que trabajan en los jardines infantiles, no solamente de profesoras sino también del componente nutricional, pues porque los niños y niñas que están en los jardines infantiles pues reciben un componente nutricional, reciben alimentos pues el tiempo que van a estar allí, mientras sus padres, sus madres de familia están vinculados a la actividad laboral. Y fíjese, secretario, que ustedes prometieron 30.000 nuevos cupos en el cuatrenio, sin embargo sigue existiendo un déficit. Hemos recibido denuncias, por ejemplo, de cierre de de jardines infantiles que funcionan principalmente en la noche. Y de los 1.700, de los 1.732 contratos suscritos son por órdenes de prestación de servicios y únicamente 199 están vinculados o están de planta dentro del tema de jardines infantiles en la Secretaría Distrital de Integración Social. Y fíjese, secretario, que con esto hoy se tienen 493 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, 12 tutelas por la protección del derecho al trabajo, y hemos recibido denuncias como que a muchas profesoras no les renovaron el contrato porque decidieron poner en evidencia las condiciones que vivían en su contrato. O sea, no pueden ni siquiera exigir mejores condiciones porque simplemente se les cierra. Hacer un llamado de atención, secretario, con relación al tema del convenio 2082-214-2022 que tiene suscrito la Secretaría de Educación Distrital con la Secretaría de Integración Social con relación al tema de los jardines infantiles, que es para atender a 162 jardines asociado con 132 instituciones educativas, y la vinculación de 1.290 profesionales en provisionalidad, pero resulta que esa provisionalidad está de 3 y 6 meses. 3 y 6 meses, ¿qué tipo de garantía laboral tiene una persona que está contratada a 6 meses o a 6 meses cuando ni siquiera puedo tener la garantía de que voy a tener una vinculación laboral de los 12 meses completos que dura un año? O sea, es decir, llamo la atención sobre esto, Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distrital de Integración Social, en tanto que pues son muchas docentes las que se están viendo sometidas a estas condiciones laborales.